Hola, Dios les bendiga. Hoy empezamos una nueva serie de estudios, como siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema en el que estaremos reflexionando en este y los próximos programas se trata sobre los frutos del Espíritu Santo. Como introducción a lo que será todo este tiempo de estudio, reflexión y meditación sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, damos lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Leemos Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26, que dicen: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Igual que en aquel tiempo los Gálatas, actualmente muchas personas se encuentran tratando de vivir de acuerdo a una lista de reglas y exigencias, y lo hacen según sus propias fuerzas, según su propio poder limitado, terminando en constantes fracasos en su profesión de fe, recayendo en actitudes y prácticas que ponen de manifiesto la obra de la carne. La vida cristiana no viene como resultado de nuestras obras delante de Dios, sino de la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. En el interior de cada creyente mora, desde el mismo momento en el que cree, la presencia del Espíritu Santo. Un cristiano que camina en el Espíritu manifiesta los frutos correctos y no necesita de ningún sistema de ayuda externa para producir las obras de justicia verdadera, ya que éstas brotan de por sí de su interior. El Espíritu Santo es la fuente de todas las virtudes del cristiano, pero un creyente no puede santificarse a sí mismo según sus propios recursos. La santificación en la vida de cada creyente viene únicamente como obra del Espíritu Santo. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema de vital importancia en la vida de cada uno de nosotros. Preparemos nuestro corazón en oración para escuchar el mensaje que viene a continuación. Y al final, recuerda compartir este programa. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego
conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Y como fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Y como fuente de agua viva, ven y sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. ¿Es posible medir la espiritualidad? En los últimos años se han realizado gran cantidad de estudios psicológicos acerca de los efectos positivos o negativos de la espiritualidad para el tratamiento de ciertas enfermedades graves que están afectando al ser humano. Igualmente se han hecho estudios acerca de los efectos de la espiritualidad para el desarrollo de la sociedad y la integración de los individuos en la vida de comunidad. La verdad es que la mayor parte de estos estudios han destacado que es beneficiosa esta espiritualidad para el bienestar del individuo, para la mejora de los desarrollos sociales y de las relaciones sociales, y es beneficioso en todas las áreas de la vida y sus relaciones. Ahora bien, para hacer estos estudios se ha tenido que diferenciar hasta cierto punto la espiritualidad con respecto a las metas que busca cada ser humano. Se han establecido dos baremos de espiritualidad que podríamos llamar, por un lado, la espiritualidad humanista, pragmática, en que sus anhelos son el desarrollo de un plan de vida y el bienestar en esta vida. Y otra, la espiritualidad del alma, donde una espiritualidad más trascendental, cuyos fines tienen que ver con el bienestar religioso del alma y sus metas son existenciales y tienen que ver con la eternidad. Puesto que la terminología del apóstol Pablo va a usar unos términos como son espiritualidad de la carne y espiritualidad del espíritu. Fíjate, son dos conceptos que tienen que ver mucho con estos estudios que estábamos hablando ahora. Lo pragmático, lo de la carne, lo elevado y trascendental, lo del espíritu. El conflicto que se está manifestando es el conflicto entre lo material y lo inmaterial que afecta al ser humano. Incluso hay quienes han llegado a desarrollar un cierto barómetro para medir la espiritualidad humana, escalada con cuatro grados. Nada, algo, mucho y excesivo. Para los diferentes niveles de espiritual en estos cuatro baremos. En el sentido del baremo de nada, entraría lo que podríamos considerar los ateos. Aunque según ciertos valores pragmáticos que hemos visto anteriormente, sí que incluso en el mundo ateo hay un grado de espiritualidad, porque todo ser humano tiene unos anhelos espirituales, unos anhelos inmateriales. Quizás estos anhelos están centrados en la vida, en los deseos de bienestar presente, de mejora, de alcanzar sus metas aquí y ahora. Y estarían esta espiritualidad dentro de los anhelos que el apóstol define como los que son guiados por su propia naturaleza material, la carne. Sí, nada espirituales.
para lo que a veces valoramos en ciertos conceptos, ateos. Algo espirituales, podríamos incluir ahí a los agnósticos, creyentes nominales o creyentes o personas afines a ciertas tendencias religiosas. Podemos definir a todos aquellos que sienten que puede haber algo más que esta vida, pero no terminan de identificarse con una creencia o con una espiritualidad trascendental. Al final, aunque intentan navegar en medio de dos aguas, siguen caminando en pos de los planes de su vida y bienestar. De nuevo, algo muy pragmático. La satisfacción de sus planes en el presente es más importante que un futuro que puede ser o puede no ser, que es incierto. Y esta duda les vence. Y así terminan dejándose dominar por lo que pueden tocar, por lo que pueden experimentar con los sentidos, con lo cual siguen los deseos de la carne, igual que los anteriores. En el tercer nivel, podríamos hablar de aquellos que son muy espirituales, que están en el nivel de mucho de esta espiritualidad. Y ahí incluiríamos a lo que llamaríamos los religiosos, las personas que tienen una creencia. Y aquí hablamos de cualquier creencia trascendental, cualquier creencia que ve que hay algo más allá de esta vida material. Y que estas personas se conducen en base de los patrones morales marcados por su creencia. Su vida se preocupa de las cosas materiales de la carne, porque son realidades, pero también hay valores del espíritu intangibles que son importantes y que van a condicionar todas las acciones y decisiones de su vida. Aquí podemos topar incluso con un problema. Muchas personas que con muy buenas intenciones, pero están siguiendo espiritualidades equivocadas. Personas que transitan en la búsqueda de esperanza, pero caminan sin esperanza. Ante estas realidades, el apóstol Juan, allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos presenta una advertencia muy seria. Y dice así el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, no creáis toda tendencia espiritual, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchas enseñanzas que proliferan en medio de todos los tiempos y sobre todo en esta época, que con la apariencia de piedad, con la apariencia de un bienestar integral y de la persona, están esclavizando a las almas de los seres humanos. Así, en nombre de la religión, muchas sectas han cautivado el espíritu y la vida de multitudes de personas que son seguidores de dogmas, pero no son seguidores del Espíritu de Dios. Y quizás en un nivel preocupante de riesgo presente, nos topamos con todo tipo de escuelas del control de la mente, del control espiritual, que vienen disfrazadas tras la máscara de cultura, de tradición, de filosofía de vida, de mindfulness. Educan nuestra creencia según patrones humanistas, patrones politeístas, que nos separan de la verdad. Por ello es de vital importancia permitir ser guiados por el Espíritu de Dios. No por cualquier espíritu, no toda tendencia espiritual es correcta, no toda tendencia espiritual es válida, sino buscar la que viene guiada por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que nos define la Escritura, Juan 14:7, como el Espíritu de verdad, como el consolador que nos suple en todas nuestras necesidades, Juan 14:26, como el Espíritu que da vida, Juan 6:63, como el Espíritu que da libertad, Romanos 8:2. Ahora, ¿cómo podemos conocer el Espíritu de Dios? El propio evangelista Juan, después de hacernos esta advertencia, nos da la respuesta. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, la respuesta que damos ante Cristo manifiesta la verdadera espiritualidad o la errada espiritualidad. Hay muchas prácticas espirituales al presente que en lugar de acercarnos a la verdad que es Cristo, van poniendo obstáculo tras obstáculo en nuestra creencia, de tal forma que nos alejan más y más de Cristo, nos alejan de la vida y de la esperanza. Y en este barómetro de espiritualidad, poco, algo, mucho, también tenemos el grado excesivo. Y el grado excesivo podríamos definir todo aquello que en cualquier religión, en cualquier movimiento, se podría denominar como integristas. Ocuparían a todos aquellos
que llevan su espiritualidad, su creencia, al campo de la imposición sobre otros, ya sea por medio de la obligación, ya sea por medio de la fuerza, ya sea por medio de la coacción, ya sea por medio de la colonización. Aquellos que condenan con violencia todo lo que no se ajusta a su perspectiva de vida totalitaria. Este integrismo que también es denunciado y rechazable. Ante toda esta realidad, el mensaje de la Escritura es contundente. Es necesario ocuparse del Espíritu. Es necesario preocuparse por nuestra vida intangible, invisible, y que realmente nos va a llevar a una esperanza trascendental. Es necesario ocuparse de las cosas del Espíritu. No podemos pasar de largo, como muchas veces en el día a día pretendemos, porque al final nos encontramos sin esperanza. Es lo espiritual lo que va a tener esperanza para la vida. Es necesario tener una vivencia espiritual, cada uno de nosotros. Y así lo señalaba el apóstol Pablo. Romanos 8:6 nos dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí vamos a encontrar la vida, en lo espiritual. Ahí vamos a encontrar la paz en la realidad espiritual del individuo, no en la pragmática, no en la material. Las cosas, los deseos materiales, todo eso que tiene que ver con lo que podemos palpar, es efímero. Sin embargo, los intangibles del espíritu, eso que a veces no podemos palpar, perdura para toda la eternidad. Y por eso, cuando estamos en este pasaje que tenemos delante, que es el pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo nos reta a tomar una decisión. Y aquí está una confrontación. Andad en el Espíritu. Tened una espiritualidad. No es vivir conforme a dogmas, que solo nos ahogan y no pueden llevarnos a una meta, sino permitir que el Espíritu nos guíe según sus directrices y que va a ser lo que marque una diferencia para la eternidad. Ahora, fíjate, cuando se pone este imperativo, andad, se nos está dando una implicación. Andar tiene una implicación que es el ejercicio de avance. Es reconocer que el punto en el que se encuentra en nuestra vida no es en el que debiera estar. No estamos donde debiéramos estar, necesitamos avanzar. Tenemos que trasladarnos paso a paso hacia la casa de Dios, hacia estar más cerca de la intimidad con Dios. Y aquí tenemos una gran diferencia. La diferencia entre una espiritualidad en muchas ocasiones reconfortante. Y esta es la que buscamos en muchos días. Buscamos palabras de consuelo, de esperanza, que solo traten con lo externo, que alivien los dolores que nos genera la vida, con adecuar el ambiente y el entorno para sentirnos mejor con nosotros mismos, mejor con el entorno, para buscar la felicidad aquí y ahora en el momento. Y a veces tenemos esta espiritualidad que busca la paz interior, que busca la calma con el mundo, que busca contemplar desde otra perspectiva, y acercamos incluso a la Biblia en busca de promesas que traigan consuelo para nosotros. Esta es una espiritualidad de la carne, pensada para el individuo y que solo busca dar satisfacción a los deseos profundos de su naturaleza, que busca fortalecer el ego, el yo, que busca realizar la identidad personal. Y fíjate, muchas de estas filosofías nos llevan, conócete a ti mismo, el poder está en ti, los recursos están en ti. Pero por otro lado, tenemos una espiritualidad que ya no nos gusta tanto, que ya no es reconfortante y que es una, podríamos definirla, voy a definirla como una espiritualidad renovadora, una espiritualidad que transforma al individuo. Y esta espiritualidad no fortalece el yo, sino que lo destruye. Nos revela lo que realmente somos, la condición que hay en nuestro interior, y lo destruye. Que no trae consuelo, sino que nos confronta. No nos dice, tú puedes, sino que nos dice, eres pecador, no puedes, necesitas cambiar. No trae fortaleza para el vida. No te dice, tú puedes con todo, sino que rompe tu orgullo y te dice, separado de Dios no puedes hacer nada. Que no reporta seguridad en lo humano. No es lo que tú puedas lograr, sino que produce una revolución interior que te dice, separado de mí, búscame, aférrate a mí, porque por gracia serás salvo. Bástate la gracia de Dios. Tú no puedes, confía y descansa en Dios. Esta es una espiritualidad que va a desmontar todo lo que el ego humanista ha creado para confrontarnos con la realidad de nuestra fragilidad. Y esto es lo que necesitamos. Una espiritualidad que nos renueve, no simplemente que nos calme, que nos alivie, sino que nos transforme para ser lo que debemos ser, que nos haga avanzar. Pero al utilizar esta expresión, Pablo afirma también que la verdadera espiritualidad no es una mera rendición pasiva al espíritu y un dejarse llevar por las circunstancias, como han hecho ciertos grupos a lo largo de la historia pensando en aislarse de las sociedades a una vida contemplativa. No,
la verdadera espiritualidad significa asumir una vida de conflicto. Una vida de conflicto con las viejas costumbres arraigadas en nosotros, que tenemos que rechazar. Una vida de conflicto con las influencias alrededor para permitir la transformación. Una lucha en donde necesitamos la guía de Dios. Pero no es orar, como a veces hacemos, simplemente, Señor, guíame, para pedir la guía del Señor. Porque el Señor ya está con nosotros, dispuesto para guiarnos, su guía ya está a nuestro alcance. Más bien es la oración de aquel que anhela vivir una verdadera espiritualidad, la que debe elevarse pidiendo disposición de nuestra voluntad y fuerza en nuestro carácter para la obediencia. No es buscar la guía del Espíritu, sino obedecer la guía del Espíritu. Fíjate la diferencia. Porque Dios ya nos ha dicho cuál es el camino en que debemos andar. Ya nos ha revelado su voluntad y lo que ahora quiere es que pongamos en práctica lo que Él nos ha dado por medio de su palabra. El poder para vencer lo tenemos por medio del Espíritu. Ahora nos falta la disposición para cederle el control de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es necesaria esta petición? Porque tenemos que entender, como decíamos hace un momento, que el problema básico del ser humano y que frustra toda verdadera espiritualidad no tiene que ver con el entorno. No tiene que ver con las sociedades que han dado la espalda a Dios. No tiene que ver con las influencias sociales, sino que el problema radica en aquello que anida en nuestro propio interior. El Señor Jesucristo ya lo había dicho un poco tiempo antes de Pablo. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, decía el Señor Jesucristo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjate, lo que contamina mi vida, lo que me frena mi espiritualidad, no es la influencia del entorno, es lo que ya mora en mí. Y esto es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. La lista es muy similar a la que el apóstol Pablo está citando en Gálatas. Y que Pablo cita como las obras de la carne, es decir, aquellas obras que produce nuestra propia naturaleza. Y la Biblia nos enseña que es el ser humano, que soy yo, el que contamina el ambiente en el que vivo, y no al contrario. Yo soy el que contamina el ambiente, no es el ambiente el que me contamina a mí. Yo no soy víctima de mis circunstancias, sino que soy responsable de las circunstancias en las que vivo. Yo hago mis circunstancias. Fíjate cómo cambia la premisa. No soy una víctima, soy un responsable. Es por eso que en muchas ocasiones las mejoras y avances sociales que estamos viendo en nuestro entorno no solucionan el problema del ser humano. Intentamos cambiar el entorno, intentamos arreglar el problema de vivienda, de transporte, de educación, de empleo, mejorar la economía, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, por muy bueno que es, y por muy bueno que es para mejorar el ambiente en el que vivimos, no son más que tiritas para contener una hemorragia que está desangrando a la humanidad. Porque en absoluto todos los cambios sociales pueden controlar y contener el problema básico del ser humano. Y es que el problema básico del ser humano lo tiene cada individuo en sí mismo. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mi interior. Intentamos atajar los síntomas, que son los resultados del pecado en la sociedad, pero no damos solución al problema. Y los deseos codiciosos de mi naturaleza, los deseos codiciosos de mi propia conducta, siguen dominando y manifestándose en todo nuestro entorno. Y puedes notar que en la lista que nos da el apóstol Pablo de los deseos codiciosos de la carne, se pueden dividir en 3 categorías. Y habla de tendencias y deseos en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la religiosidad y en cuanto a la sociabilidad. En cuanto a la sexualidad, si vemos el panorama de nuestro entorno y de nuestra generación, podemos ver la realidad de que todo aquello que Dios creó como hermoso, se está convirtiendo en relaciones humanas totalmente desvirtuadas de su valor. Aquello que era bello, ahora está entregado a todo tipo de abusos, excesos y destrucción. Lo que Dios creó como bello, nosotros lo hemos convertido en algo grotesco. Y lo mismo podríamos decir de la experiencia religiosa. Lo que era un canal de la relación entre la criatura y su creador, el creador y la criatura para aportar paz, lo hemos convertido en una cueva de ladrones, movidos por intereses de la carne, para saquear las vidas de gente sencilla. Engaños, manipulaciones, abusos, latrocinios. Es la realidad que realmente mueve mucho y rodea mucho de lo religioso en nuestro tiempo. Muy triste decirlo, pero es la realidad.
Lo que Dios creó como hermoso y una herramienta necesaria, lo hemos vuelto asqueroso en muchos aspectos. ¿Y qué diremos de las sociedades o de las relaciones humanas? Pues lo mismo, las relaciones sociales. Acoso, abuso, violencia, desconfianza. No hace falta que abramos las páginas de un periódico o que escuchemos noticieros del día para darnos cuenta de la realidad del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Qué tragedias están rodeándonos. Las relaciones humanas de iguales, porque todos seres humanos somos iguales, las hemos llenado de fronteras, de desigualdades y de guerras. Lo que Dios había ordenado, nosotros lo hemos convertido en un caos, en algo caótico. Y esto es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Algo caótico, incierto e inestable. Y lo triste de todo esto, lo triste del fracaso de la espiritualidad en nuestros días, es que intentamos culpar a Dios. Sí, intentamos echarle la culpa al Dios que hemos echado fuera de nuestras constituciones, al Dios que no queremos que forme parte de nuestra educación, al Dios que no queremos que guíe nuestra vida. Qué fácil nos resulta echarle la culpa a Dios por los resultados del camino que hemos decidido tomar en el ejercicio de nuestra propia libertad. Sí, nosotros nos hemos equivocado de camino. Están llegando las consecuencias de nuestro camino y ahora queremos responsabilizar a otros de las decisiones que hemos tomado. ¿En algún momento nos pararemos en la vorágine autodestructiva de esta sociedad para pensar a dónde nos está llevando la vida sin atender a Dios? ¿Podremos pararnos? Por ello, el apóstol Pablo, en medio de todo este conflicto entre las evidencias de una vida sin Dios, que convierte la expectativa y la realidad humana en una caricatura grotesca de lo que realmente debiera de ser, nos confronta con una necesidad: empezar a andar en el Espíritu, atender al verdadero fruto del Espíritu, al único fruto de caminar en el Espíritu. El seguir la guía del Espíritu no es seguir una larga lista de reglas, sino seguir un único camino de aceptar al Espíritu como el que controla cada una de nuestras vidas. Y cuando el Espíritu guía nuestra vida, esto va a tener una manifestación en un único fruto. Un fruto que tiene muchas características, pero que son inseparables entre sí. Todas forman parte de un único fruto. Desde el amor hasta el dominio propio de las pasiones que nos quieren separar del camino. Un camino de superación constante para añadir a la vida aquello que falta. Añadir a la virtud dominio propio, etcétera, etcétera, hasta estar donde debemos estar, que es en semejanza de Cristo. Un camino en donde en muchas ocasiones también vamos a tropezar, donde muchas veces vamos a caer en la lucha, pero un camino donde permanece siempre la promesa. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano para levantarle. Por eso, vamos a considerar en estas próximas semanas las características inseparables de esta espiritualidad que Dios desea en nuestra vida. ¿Qué rasgos tienen que manifestarse en la verdadera espiritualidad de Dios para el ser humano? Para que, de una forma clara, podamos no dejarnos engañar por los falsos profetas de este tiempo. Pero sobre todo, para que no permitamos que las pasiones de esta carne, dominada por el pecado, nos dominen, nos esclavicen en este tiempo. Y el reto que tenemos delante de nosotros es claro: andad en el Espíritu, vive la espiritualidad. Un conflicto también es latente, los deseos de la carne, que se oponen a este deseo de andar en el Espíritu. El contraste es evidente, según la decisión que tomes. ¿Hay caos o hay una herencia? Pero el resultado va a depender de tu decisión. ¿Asumes el reto de seguir a Cristo y andar en el Espíritu y conquistando las pasiones de tu vida? ¿O quieres seguir dejándote arrastrar por lo que puedes tocar, dejando que los deseos codiciosos de tu carne te dominen? Recuerda, no es el entorno el que va a determinar tu camino, sino la decisión que tomes la que va a marcar la diferencia. Andar en el Espíritu o andar en los deseos de tu carne. Y esta decisión es muy importante. Por eso te invito a reflexionar en ello. Y en estas semanas a acompañarnos para ver cada una de las manifestaciones de este fruto en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. El consuelo para el corazón que llora,
aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, en el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Concluimos con un momento de oración, pidiendo al Señor que nos ayude a tomar una decisión sabia,
Si alguno tiene falta de sabiduría para enfrentar la vida, dice el apóstol, pídala a Dios, el cual dará a cada uno conforme al don de fe, conforme a su voluntad y sin medida, para que podamos vencer. Realmente necesitamos tomar decisiones sabias y lo mejor es pedirle a Dios la sabiduría para ello. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos has dado tu espíritu consolador, espíritu de verdad, espíritu de libertad, espíritu de vida. Señor, queremos pedirte que realmente este espíritu que está trabajando en nuestras vidas sea el que tome el control. Por eso pedimos que nos ayudes a dejar en tus manos nuestra vida, a obedecerte a ti, confiando en que realmente tus caminos son los que convienen para nosotros. Y ayúdanos a que este fruto del Espíritu se vaya manifestando en nuestras vidas. Un fruto único, un fruto poderoso, un fruto que manifiesta la diferencia con el caos de una vida sin ti. Pero Señor, queremos que tú tengas el control en cada una de nuestras vidas. Ayúdenos, ayúdanos y suple todo aquello que falta en cada uno de nosotros. Pedimos tu guía, pedimos tu dirección y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en esta semana.